RCR, la red que comunica y une al Perú. Y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR al doctor Fausto Salinas, reconocido jurista y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas, muy amable. José, ¿cómo está? Buen día, qué gusto estar con ustedes en RCR. ¿Cómo salimos de esta actual crisis política, no? Estamos entrampados totalmente, ¿no? Y además ya con una confrontación abierta, una confrontación directa, una polarización que no podemos entender hasta el momento, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Cómo avisora usted si es que tenemos una salida en lo inmediato? Yo creo, José, que lo que hace posible este statu quo en el que estamos hace un año, donde no se decanta la hegemonía del Congreso o la del presidente, tiene unos artífices muy concretos y que ya están identificados y hay que ponerlos de manifiesto. Se llaman lo que yo en un artículo de la revista Lampadia he denominado las bancadas cómplices. Es decir, este escenario es posible porque existen los votos de Somos Perú, los votos de Podemos, ciertos votos de Alianza por el Progreso y ciertos votos de Acción Popular, que no permiten que esta situación se decante. Si hacemos un análisis frío de la ejecutoria constitucional de la cláusula de la incapacidad moral, advertiremos que el señor Fujimori, finalmente, porque fue el que estrenó la ejecución de esa cláusula cuando renunció por fax, pero el Congreso no aceptó su renuncia y lo declaró vacante por incapacidad moral, la causa fue en ese momento que había renunciado por fax y había abandonado el país. El señor Kuczynski lo siguió y fue por una supuesta mesa giratoria donde él pasaba de estar en los intereses privados a los intereses públicos por una consultoría recibida por una de sus empresas a la multinacional Odebrecht. El señor Vizcarra por haberse vacunado a escondidas del país. Entonces, yo quiero decir, frente a la evidencia clara de que se ha montado un sistema político para tergiversar la voluntad ciudadana en las elecciones del 2021, para que vaya este candidato y pase a la segunda vuelta, y donde hay evidencias claras de que desde la posición presidencial se están manejando hechos ilícitos, inclusive de poca monta, pero finalmente ilícitos manifiestos, entonces la ejecutoria debiera ser la misma. Pero ¿por qué no se da? No se da porque existe una complicidad abierta, no del Congreso, y esto es lo que el ciudadano tiene que entender y discernir, porque lamentablemente los ciudadanos creen que pueden opinar sobre temas jurídicos, constitucionales y políticos, pero aquí hay lógica y funcionamiento. No es el Congreso el problema, no es la institución, es un conjunto de personajes en el Congreso que han decidido servir de comparsa a este gobierno y tienen nombre propio. Somos Perú, un sector de Alianza por el Progreso, Podemos y otro sector grueso de Acción Popular, que impiden que el mecanismo constitucional del que he hablado se gatille. Entonces, creo que aquí está el meollo del asunto. ¿Y cuál es la salida? La salida es bien sencilla. Estos mismos movimientos están yendo a la localidad donde nos escuchan los televidentes, donde nos escuchan los oyentes de la radio, a pedirle el voto con el símbolo del corazón, con el símbolo de la A, con el símbolo de Podemos. Entonces, es el ciudadano el que tiene el voto. Si estos señores siguen siendo los cómplices de este escenario político que está destruyendo el país, yo no entiendo cómo pueden haber ciudadanos que sigan respaldándolo. Y aquí me permito expresar una preocupación y adelantarte, José, lo que va a ser mi columna de mañana en Lampadia, y es cómo es que Lima, donde 9 de cada 10 ciudadanos quiere que se vaya a Castillo, 1 de cada 3 va a votar por estos partidos cómplices. Solo así te explicas que el señor Urresti tenga el 23% o el señor Forsyth tenga cerca del 10%. Si Lima quiere que se vaya a Castillo, ¿cómo así vota por los, o votaría por las bancadas cómplices y los partidos que lo sostienen? Algo falta con nuestro elector limeño también. Creo que la frase de Aldo Mariate, y que no la voy a repetir, va a terminar aplicándose también.
al elector limeño, aunque él la creó más bien para el elector del interior y del sur del país. Ahora, el otro tema que no está al margen, usted ha hecho una puntualización bastante directa, ¿no?, de la responsabilidad de un sector de bancadas, al que usted llama bancadas cómplices, tiene que ver también cómo el gobierno ahora tiene una respuesta frente a todos estos hechos de corrupción o presunta corrupción que está investigando en estos momentos la Fiscalía. Es un hecho nunca visto, ¿no? Un jefe de Estado tiene 6 investigaciones en curso. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Primero, tratar de desacreditar al Ministerio Público. Y segundo, el presidente lo que está haciendo ahora de manera diaria es convocar a representaciones o pseudo representaciones con el propósito de movilizarlos a la ciudad capital, ¿no? Se ha reunido con sectores sociales, prefectos, subprefectos, reservistas, representantes de rondas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo analiza usted este tema desde el interior del país? ¿Esto va a calar? ¿Esto podría tener efecto? Porque además hay una inacción, como usted también dice, de el grueso de la opinión pública. O sea, conocemos las encuestas, conocemos las respuestas de la población, ¿no? Hay un desencanto en el tema de corrupción, con el tema de el costo de vida, el tema de la gestión presidencial, pero no se traduce ni siquiera en lo que ahora el presidente sí intenta hacer, traer gente para que lo apoye. Hay varios elementos en la pregunta que tú planteas. Vamos al primero. Yo creo que lo que el presidente está haciendo es lo que aquellos que hemos hecho análisis político y que tenemos una visión política de lo que está pasando en el país desde septiembre del 2019, que Vizcarra disolvió inconstitucionalmente el Congreso anterior, lo hemos advertido. El presidente Castillo no ha entrado a gobernar. Su objetivo no es resolver el problema de la seguridad, del transporte, de la salud, la justicia social, ni resolver los problemas de la minería informal, ni de la contaminación, ni del medio ambiente. Él es una pieza para tomar y capturar el poder. Por lo tanto, su objetivo no es resolverle los problemas a los ciudadanos. Espero que las últimas movidas del presidente ya terminen de hacer entender esto a un grueso sector cándido, por no decir estúpido, de la opinión pública nacional, que ha creído que Castillo entró a gobernar. Castillo ha entrado a tomar el poder, y entonces en eso no va a tener ningún escrúpulo, y los que están detrás de él no van a tener ningún escrúpulo en utilizar los mecanismos para mantenerse en el poder. Y si tienen que romper las reglas, patear la Constitución y disolver el Congreso, en algún momento lo harán en la medida en que puedan sustentarlo o justificarlo. Entonces, esto es lo más grave que está pasando, y eso es lo que hay que entender. Lo segundo es que todos los demás fuegos artificiales que rodean a él, un bufón como primer ministro, un conjunto de segundones que hacen un juego de piruetas para defender al presidente, son parte de esos distractores para no mostrar lo que de fondo se está tramando, que es la captura clara del poder. Pero claro, en esta captura del poder se toman riesgos y se cometen errores. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los ministros no gobiernen su cartera si no sean agentes políticos del presidente? El presidente tiene un partido y ese partido tiene un secretario general. Entonces, cuando el señor Vladimir Cerrón, bueno, tenía un partido, ya no tiene partido, por el partido que lo llevó al gobierno, cuando el señor Cerrón lo defiende desde el tuit y hace política, está ejerciendo la labor política que le toca como secretario del partido que cree haber ganado las elecciones. Eso está muy bien. Pero cuando el ministro, con un sueldo que pagamos usted y yo y todos los que nos están escuchando, en vez de gobernar, en vez de atender los problemas de su sector, está saliendo a defender al presidente e insultar, está cometiendo delito. Está malversando los fondos. Habría que encuadrar, no soy penalista, pero los penalistas sabrán encuadrar el tipo de delito penal que están cometiendo todos esos ministros que salen con recursos públicos pagados por el Estado a defender a quien está atacando al Estado. Lo mismo sucede con los prefectos y gobernadores. Los prefectos y gobernadores están hechos para cumplir una función establecida en la ley. No están para ser los agentes propagandísticos del presidente
en actos proselitistas y encima en actos destinados a conspirar contra otros poderes del Estado. Allí, por ejemplo, la fiscalía, las 24 fiscalías del interior del país deberían ya citar e iniciar investigaciones sobre el papel que están cumpliendo las prefecturas al participar de estos actos políticos. Obviamente esto también para cualquiera que plantee actos de sedición contra los poderes constituidos, porque lo que claramente se quiere es acallar a la Fiscalía y acallar al Congreso. Entonces estamos en un escenario muy difícil, en un escenario muy complicado, muy crispado, donde los actores cómplices, que yo llamo, son los que tienen la responsabilidad. Y esa responsabilidad espero que el ciudadano se la cobre en las elecciones municipales, porque si el ciudadano no se da cuenta de esto, vamos a tener problemas. Y termino con lo siguiente, mi querido José. ¿Cómo no? Esto en un contexto en el que la economía está absolutamente deteriorada, porque la cadena de pagos ya se está rompiendo. Es decir, las empresas no pueden pagar, no podemos pagar a nuestros proveedores, no podemos pagar las obligaciones que hemos contraído en la pandemia y luego de la pandemia para no quebrar, y en ese contexto, donde no hay reactivación, no hay escenario de crecimiento económico y de incertidumbre, vemos todo esto. Entonces, hay una responsabilidad aún más grave, porque eso sí se traduce en desempleo, se traduce en despidos, se traduce en ruptura de contratos y en falta de pago. Entonces, la situación es muy seria y creo que esos grupos políticos tendrían que actuar en función de la responsabilidad que les corresponde y ayudar a una salida constitucional. Algunos no creen que la salida pasa por la señora Boluarte. Y yo creo que finalmente el orden constitucional debería llevarnos pues a una sucesión donde esta señora, siendo de izquierda, con sus ideas y lo que fuera, deba tomar el mando, pero decantar ya esta situación en la que estamos. Y si finalmente ella también está involucrada en hechos tan graves, bueno, el sistema tiene una salida, pero por el momento me parece que podríamos ir a ese nivel, por lo menos. Ahora, hay una inacción, doctor Salinas, de la oposición política, ¿no? Pero también hay una inacción de la clase empresarial en su conjunto, ¿no? Hay mucha pasividad, porque en la calle usted podrá percibir, no reacciona frente a denuncias, frente a hechos que se van conociendo, ¿no? Parece ser que ya tuvieron un efecto teflón estos casos de corrupción, ¿no? Pero usted lo ha citado con mucha con mucha precisión, ¿no? Hay una serie de hechos que están ocurriendo y que tienen como objetivo justamente el control total. Entonces, si no lo percibe la oposición política, no lo percibe el sector empresarial, no lo percibe el Congreso de la República, o si lo percibe, está empantanado por esta bancada cómplice, como usted las menciona, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, lamentablemente, José, vamos a un escenario muy, muy triste para el país, porque déjame decirte varias cosas. La primera es que no es casual ni circunstancial que la clase política del Perú haya sido descabezada y el Congreso esté en manos de 130, bueno, no exagero, 100 pulpines de la política. Es decir, Vizcarra y sus atláteres han sido los culpables de desmontar la profesionalidad de la política y han sacado, so pretexto de la no reelección en el Congreso, a la clase política que podía manejar y defender con inteligencia y experiencia, porque la política es un oficio que requiere conocimiento y experiencia, que podían enfrentar un escenario. Lo primero que han hecho es desarmar y poner calichines, como dice el periodista Plinio Quinarilla, me parece, un calichinato. Todos son calichines de la política. Primera cuestión. La segunda cuestión, tienes que entender que aquí está jugándose un libreto autoritario que ya se ha probado en otros países. A los que hemos dicho esto nos han tratado de fujimoristas, de fujiapristas y todos los epítetos habidos y por haber. Pero lo hemos advertido, los que hacemos ciencia política y estudiamos. En el 2008 escribí sobre esto el nuevo libreto autoritario. Lo que estamos viviendo aquí es una combinación del modelo boliviano, inspirado y manejado ahora por el G2. Obviamente, entonces, ¿qué se hace? Se paga, se compran voluntades. Y en este caso inclusive han sido más audaces, porque los generales, para poder ser ascendidos, ellos han pagado, ni siquiera les han tenido que pagar a todos ellos. Algunos seguramente los han cooptado de alguna manera impropia.
pero se cooptan voluntades. Y en ese escenario se van atenuando las posibilidades. Entonces, si tienes una destrucción de la estructura política y descabezas a la oposición, criminalizas a la oposición, porque la señora Fujimori, que no es una líder hábil y debería ya dar un paso al costado, porque finalmente su anti-fujimorismo afecta el desempeño de la política en el Perú, pero finalmente ella también está menoscabada por una persecución política. Entonces, con todo eso no tienes actores políticos. Luego tienes compradas voluntades en el Congreso, compradas voluntades en las Fuerzas Armadas, como ha pasado en Bolivia claramente. Con ese escenario, ¿qué opción tienes? Y si encima tienes empresarios tibios que no asumen el rol que les corresponde, estamos realmente en un escenario muy, muy complicado. Para que tengas idea, Raimundo Duarte, me parece que es el presidente de la Sociedad de Industrias de los años 70, que se enfrentó abiertamente a la dictadura de Velasco. Pero de esos empresarios de ese fuste, Vega Alvear, por ejemplo, Vega Llona contra la estatización del sistema financiero, o Pardo Mesones. Y paras de contar. Como dicen, los empresarios muchas veces prefieren vender la soga con la que los van a ahorcar y no enfrentar al enemigo. En ese contexto estamos, mi querido José, y el escenario es muy, muy complicado. Como siempre, yo le agradezco por la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Fausto Salinas. Ha sido un gusto, como siempre, dialogar con usted. No sé si tenga algo que agregar. No, gracias, José, acá desde el Cusco, que felizmente ya está cesando el frío. Encantado de poder contribuir en una sociedad en la que tienen que ventilarse todos los puntos de vista y los ciudadanos tienen que reflexionar, porque lamentablemente los ciudadanos últimamente no reflexionan. Lo que me llama poderosamente la atención es lo que pasa en Lima. Es decir, ¿cómo es posible que en Lima no hagan ese match necesario entre no quiero a Castillo, pero apoyo a sus cómplices? Creo que el ciudadano tiene que darse cuenta nítidamente, y en eso contribuyes tú con tu espacio, a reflexionar sobre el sentido, la dirección de mi opinión. Y espero haber ayudado en serio. Gracias, José. Gusto saludarlo, doctor Fausto Salinas. RCR, la red que comunica y une al Perú.